Hola, soy Gera y quiero contarte una historia que para muchos es sorprendente, pero para quienes seguimos de cerca las tendencias de inversión y finanzas internacionales, es una de las más emocionantes de la última década. Se trata de Argentina, un país que durante años fue sinónimo de crisis económicas, inflación, devaluaciones y cambios de rumbo político, pero que hoy empieza a mostrar una cara distinta. Una cara llena de oportunidades únicas que muchos inversionistas extranjeros, nómadas digitales y emprendedores visionarios están comenzando a descubrir. En este video voy a explicarte por qué considero que Argentina, más allá de sus problemas estructurales, se está convirtiendo en uno de los destinos más atractivos para invertir en Latinoamérica, y cómo, si sabes leer las señales, puedes aprovechar este momento histórico para generar valor y rentabilidad en áreas como el mercado inmobiliario, las startups tecnológicas, los agronegocios y la innovación financiera. Cuando pienso en este fenómeno, inevitablemente lo comparo con lo que pasó en países del primer mundo que en su momento vivieron crisis profundas y luego se transformaron en polos de atracción de inversión. Pienso, por ejemplo, en España después de la crisis del 2008. Mientras muchos vendían sus propiedades y huían del mercado inmobiliario, algunos inversores visionarios entraron en ese momento de incertidumbre, compraron activos a precios bajos y hoy disfrutan de rentabilidades espectaculares. Pienso también en lo que ocurrió en Estados Unidos, en Silicon Valley, cuando nadie imaginaba que un grupo de emprendedores en garajes iba a crear las compañías que hoy dominan la economía global. Argentina, con todas sus contradicciones, está en un punto muy similar. Un país con problemas sí, pero con un talento humano impresionante, con precios de activos históricamente bajos y con un potencial de crecimiento que quienes se adelanten van a capitalizar de manera extraordinaria. Empecemos por el mercado inmobiliario. Buenos Aires, la capital argentina, ofrece oportunidades que son difíciles de encontrar en otras ciudades del mundo. Barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta y Puerto Madero están atrayendo cada vez más extranjeros que buscan calidad de vida, cultura, gastronomía y conectividad a un precio increíblemente competitivo. Para darte un ejemplo concreto, mientras que en Madrid, Barcelona o Berlín, el precio promedio por metro cuadrado en zonas céntricas supera los 7.000 u 8.000 euros. En Buenos Aires encuentras propiedades de lujo con diseño arquitectónico único por entre $1.500 y $2.500 por metro cuadrado. Esa diferencia de precio, sumada a la calidad de construcción y al estilo de vida que ofrece la ciudad, está generando un boom silencioso de inversión extranjera en bienes raíces. Pero Buenos Aires no es el único foco. Ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza están creciendo con fuerza, impulsadas por la llegada de estudiantes, emprendedores y nómadas digitales que ven en Argentina un país barato para vivir, pero con un alto nivel de infraestructura cultural y educativa. Córdoba, por ejemplo, con sus universidades y su ecosistema tecnológico, ya se posiciona como un semillero de talento para startups y empresas de software. Mendoza, con su turismo y su industria vitivinícola, es otro punto caliente para la inversión inmobiliaria y hotelera. En resumen, hoy el real estate en Argentina ofrece lo que en su momento ofreció Portugal antes de explotar como destino turístico y de inversión: activos baratos, alto potencial de revalorización y una demanda creciente que todavía no ha alcanzado su punto máximo. Pero lo más fascinante, en mi opinión, está en el ecosistema de startups argentinas. Argentina es el país que más unicornios tecnológicos ha producido en Latinoamérica, con casos como Mercado Libre, Globant, Despegar o Outlier. Y lo curioso es que todas estas compañías nacieron en un contexto de crisis, demostrando que la adversidad ha sido el combustible para la creatividad y la innovación. Lo que está pasando ahora es que cada vez más fondos internacionales, tanto de Silicon Valley como de Europa y Asia, están mirando hacia Argentina porque saben que aquí hay talento, resiliencia y mentalidad global. Hoy, un programador o un ingeniero de software argentino puede trabajar para una empresa en San Francisco, Berlín o Miami desde Buenos Aires cobrando en dólares o euros, con un costo competitivo para el empleador,
pero con un nivel de calidad que nada tiene que envidiarle a un profesional europeo o norteamericano. Es lo mismo que ocurrió en Israel, conocido como la Startup Nation, un país pequeño, con muchos problemas internos, pero con una capacidad extraordinaria para exportar innovación al mundo. Argentina está siguiendo un camino similar, y quienes inviertan ahora en sus startups o en sus fondos de venture capital pueden estar entrando en la etapa inicial de un ecosistema que en pocos años va a tener un valor multiplicado. Por supuesto, invertir en Argentina no está exento de riesgos, y sería irresponsable no mencionarlos. La inflación, la inestabilidad política, las regulaciones cambiantes y las dificultades para mover capital son realidades que cualquier inversor debe tener en cuenta. Pero ahí está precisamente la oportunidad. En escenarios de alta volatilidad es donde se generan las mejores rentabilidades para quienes saben tomar riesgos calculados. El talento argentino es altamente competitivo y a un costo muy por debajo de los países del primer mundo. Para que tengas una idea, contratar un programador en Silicon Valley puede costar más de $100,000 al año, mientras que en Argentina encuentras profesionales de primer nivel por menos del 30% de ese costo. Esta ventaja comparativa está atrayendo cada vez más empresas internacionales que instalan equipos de desarrollo en el país o que directamente contratan talento remoto argentino para sus operaciones globales. Las oportunidades de negocio en Argentina son múltiples. En tecnología, las fintech y las agrotech están explotando gracias a un ecosistema creativo y al rol central que tiene la agricultura en la economía. En bienes raíces, como ya mencionamos, las propiedades están en precios de oportunidad histórica. En agronegocios, Argentina sigue siendo una potencia mundial en producción de alimentos, con un enorme espacio para incorporar tecnología, sostenibilidad y valor agregado. En energía, la transición hacia lo renovable y la explotación de litio en el norte del país convierten a Argentina en un jugador estratégico en el mercado global de baterías y autos eléctricos. Y en turismo y hospitalidad, la combinación de cultura, naturaleza y gastronomía atrae cada vez más visitantes internacionales que buscan experiencias únicas. Comparar Argentina con un país del primer mundo ayuda a entender mejor este momento. Comprar una propiedad en Madrid o Barcelona hoy cuesta entre 7.000 y 10.000 euros por metro cuadrado. En Buenos Aires, propiedades de calidad similar cuestan entre $1.500 y $2.500. Contratar un programador en Estados Unidos cuesta más de $100.000 al año. En Argentina, por menos de 30.000 obtienes el mismo nivel de calidad. El costo de vida en Argentina es uno de los más bajos de la región, pero con una calidad de servicios, cultura y educación que sorprende a quienes llegan desde afuera. Esto significa que Argentina está en un punto de inflexión. O lo ves ahora y aprovechas la oportunidad, o dentro de 10 años recordarás que alguien te habló de invertir aquí y lamentarás no haberlo hecho. En conclusión, Argentina está viviendo un proceso de transformación silenciosa. Un país lleno de desafíos, sí, pero también lleno de oportunidades únicas para los que piensan en grande y se atreven a tomar riesgos. Así como España se reinventó después de su crisis, o como Estados Unidos convirtió a Silicon Valley en el motor de la innovación mundial, Argentina está escribiendo su propio camino hacia la modernidad, la inversión y la globalización. Hoy, más que nunca, invertir en Argentina es apostar por un país que, a pesar de sus problemas, tiene lo que muchos otros no tienen: talento, creatividad, resiliencia y activos baratos listos para revalorizarse. Si este análisis te resultó valioso y quieres seguir descubriendo más sobre inversión, startups, mercado inmobiliario, finanzas e innovación en América Latina y el mundo, suscríbete ahora mismo a mi canal, activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este contenido con alguien que esté buscando el próximo gran lugar donde invertir antes de que todos hablen de él. Recuerda, las oportunidades no esperan, se toman. Nos vemos en el próximo video.